Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayan, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa, año 20 de Quién es Quién en Canal 5. El día de hoy recibimos al candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, doctor Pablo Mieres. Gracias por estar en Quién es Quién. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Encantado, como siempre. Una campaña más y una campaña más como candidato a presidente. Capaz que era la última la anterior, pero se agregó una más. Obviamente, y como hemos hecho en cada campaña electoral, usted no aspira a la presidencia realmente, no porque no quiera, sino porque la estructura y los objetivos los tiene claros. ¿Qué es ganar esta elección para ustedes? Bueno, en primer lugar, que haya un nuevo gobierno de la coalición. Yo creo que el Uruguay, antes que nada, uno tiene que pensar en el bien del país. Y cuando uno mira el bien del país, ciertamente estamos convencidos, muy honestamente, de que este gobierno que está terminando llevó adelante, impulsó cambios que hacía tiempo que se tenían que hacer y que no se habían realizado: educación, seguridad social, entre otros, regla fiscal, en fin, una serie de cambios importantes, y de alguna forma la idea es que quedan por delante otros objetivos. Y del lado de enfrente, lo que vivimos en estos años, lamentablemente, porque yo lo siento realmente, me parece penoso, del lado de Frente Amplio, la crítica pura, sin alternativa. Y el costo de esa actitud es que ahora, cuando uno trata de averiguar qué es lo que quieren hacer, es poco y nada lo que ponen arriba de la mesa. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que el Partido Independiente pese más en la próxima administración dentro de la coalición, con un reequilibrio que es lo que se define el 27 de octubre, las dos cosas. La mayoría o no parlamentaria de uno de los dos bloques y el peso interno de la coalición de cada uno de los partidos. ¿Eso traduce en Mieres senador? Sí, claro, sin duda. O sea, ganar es tener un lugar en el Senado otra vez. Y como piso, ¿no? Quizás más, ojalá. Yo espero que haya un respaldo importante. Eso serían por lo menos 2 diputados. 3. Ya llegarían a 3. Sí, 3 diputados y un senador es el piso mínimo. Yo diría que tenemos la expectativa, obviamente eso depende de la voluntad de la gente, pero sentimos que hemos hecho un buen trabajo, que hemos hecho un trabajo relevante en la gestión del gobierno actual. Probamos algo que no habíamos demostrado hasta ahora, que es la capacidad de cogobierno, de administración, de llevar adelante gestión de políticas públicas, y eso nos permite decirle a la gente que pueden confiar en nosotros. ¿Su origen de izquierda lo ayudó a estar en el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo tengo una sensibilidad social de toda la vida. ¿De izquierda? Yo soy centroizquierda, digamos así. Soy de origen demócrata cristiano, preocupado por la equidad, por la igualdad social, por las políticas sociales, y sin duda que eso puede haber ayudado, sin duda, a manejar el diálogo. Todos ponían en ficha que era el ministerio que se iba a complicar más ahí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que había los primeros días de aquellos... Le calculaban pocos días ustedes. Pero claro, había apuestas a ver cuánto duraba yo. Bueno, duramos 4 años y 2 meses, creo, algo así. Y lo hicimos, además nos fuimos contentos, porque por varias cosas. Primero, porque nos fuimos con 80.000 puestos de trabajo más de los que había cuando arrancamos. A pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de las adversidades, dejamos mucho más empleo. Pero también recuperamos el salario real, que cayó con el acuerdo de todos, porque hay que recordar que en julio del 20 firmamos un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito que lleva la firma de Fernando Pereira, que era el presidente del PIT-CNT, de Marcelo Abdala y de los representantes de las cámaras empresariales, Julio Lestido, Gabriel Murara, por Comercio e Industria, y el Ministerio. Y dijimos todos que si la economía caía, o que obviamente cayó en el mundo entero, en Uruguay también, entonces iba a haber una caída del salario real para preservar el empleo. Y yo ese día dije que el compromiso del gobierno es que una vez que se saliera de esta crisis, se recuperaría el salario real. Hoy tenemos un salario real 2,5 puntos por encima del 2019, tenemos una reducción de la informalidad, tenemos una reducción de los trabajadores en seguro de paro, tenemos un récord de afiliación al Banco de Previsión Social, récord histórico, ¿no? Desde que se llevan estadísticas del Banco de Previsión Social es el número más alto, y además lo otro que me dejó contento es que hicimos un buen ejercicio de diálogo con las partes. ¿Pero influyó esa sensibilidad de izquierda entonces?
Puede ser. ¿O Puede ya ser. no es de izquierda usted? No, a ver, hoy los términos izquierda y derecha tienen una relatividad mucho mayor que antes, sobre todo porque cuando uno lo cruza con el criterio de libertad, autoritarismo, democracia, autoritarismo, tenemos de todo de los dos lados, ¿no? De la derecha y de la izquierda. Entonces, yo soy antes que nada un convencido del valor superior de la democracia, del respeto a la diversidad, a la heterogeneidad, al pluralismo y del respeto a los derechos humanos. Entonces eso es independiente del signo ideológico del sector. Ahora, creo que hay que trabajar para que la equidad y la justicia y el piso de los más débiles sea lo más alto posible. ¿Le quedó pendiente flexibilizar las relaciones laborales? Le pongo 2 ejemplos. Las licencias no se pueden fraccionar más que en 2. Y a veces la gente precisa 5 días de licencia, no precisa 10. En los horarios son rígidos, sí. O sea, hay que hacer 8 horas sí o sí, pero si alguien precisa dice 2 horas antes, no se puede, y no las puede, por lo menos legalmente, compensar el otro día. ¿Le quedó pendiente esto? Esos 2 temas, sin duda, que son temas que hay que modificar. De hecho, el tema de la licencia, que además, ahí hay una paradoja, porque el PIT-CNT se opone a modificar la ley de licencias, pero todos los trabajadores prefieren tener mayor flexibilidad, porque el mundo de hoy lleva a que la gente se tome días y no todo junto obligatoriamente. Fue una alternativa que estuvimos manejando, lo planteamos en el Consejo Superior Tripartito, hubo una respuesta muy negativa en ese momento, quedó pendiente, yo creo que hay que hacerlo. Por ley. Sí, claro. No claro. por acuerdo. Pues lo que pasa es que la ley es muy rígida. La ley establece lo que o sea, si ustedes son una vez proponer una ley que modifique eso. Sí, claro, sin y ninguna que se duda. pueda fraccionar como quieran las partes. Que sean acuerdo de partes. Que dice 3 días se va. Pero claro, es que yo creo que eso es en favor de las dos partes, del trabajador y del empleador. Y la verdad, creo que el PIT-CNT en esto sabe que los trabajadores lo quieren así, pero digamos, muchas veces hay reflejos condicionados que son como, no toquen esto. Porque, o sea, si es un gobierno, eso es ley. Sí, y la otra, el tema del horario, el horario ya está bastante flexibilizado. De hecho, todos los que teletrabajan computan el horario a nivel de semana, no de día. Y ese tema de 8 horas diarias rígido pero que va al lugar de trabajo y estricto no puede ser 2 horas antes. Bueno, esas cosas se han modificado y se han flexibilizado por convenios colectivos, pero a mí me parece que tenemos que avanzar más. ¿En una ley también? Y probablemente generando un marco jurídico que sea más abierto. ¿Y los acuerdos lo hacen dentro de una empresa o por rama en ese caso? Bueno, yo creo que el otro tema de la negociación colectiva es que, digamos, nosotros hicimos cambios en la ley de negociación colectiva, prácticamente todos los puntos que habían planteado con la queja del sector empresarial fueron contemplados, porque además era lo que la OIT señalaba e indicaba, estaban en línea con los dictados de la OIT, y seguramente tenemos más cosas para corregir. A mí me parece que el sistema de negociación colectiva tan rígido, tan atado, de manera tal de que además, ¿quiénes se sientan a negociar? Los grandes. Y los representantes más fuertes, tanto de sindical como de los empleadores. Entonces, las empresas chicas y los trabajadores que pertenecen a las empresas chicas quedan muy presos de las decisiones que se toman a nivel de los grandes de cada sector de actividad. Y después tienen que acatar, porque eso, de acuerdo a la ley vigente, se aplica, y ahí nos queda pendiente también el tema de los descuelgues famosos. Es decir, la posibilidad de crear reglas claras que permitan, si una empresa está en una situación de dificultad, poder descolgarse. Pero no alcanza con eso. Eso es para un caso, para el caso concreto. Pero yo creo que también tendríamos que generar algún criterio para desagregar la negociación colectiva de manera tal de que se haga cargo de las heterogeneidades que hay dentro de cada sector. Para hacerlo más específico, una micro y pequeña empresa, o sea, de las empresas bien chiquitas, ¿podría llegar a negociar con sus 4 o 5 trabajadores? Claro, yo creo que... Independientemente de que la rama negoció. No digo por empresa, pero sí algún criterio que permita desagregar y que no sea solo el sector de actividad. ¿Desagregar es descolgarse? ¿Qué es? No, desagregar es, por ejemplo, que en un sector de actividad, comercio, una cosa son las empresas de más de tantos trabajadores y facturación, y otra cosa son los de menos. Pero ¿quién lo define? ¿El grande negociando? No, eso debería resolverse por norma. La pregunta. No, es que definirlo por norma.
por normativa, sea por vía de ley, sea por decreto, o sea por un convenio colectivo, pero para que ocurra tenemos que discutir, porque no es fácil. Porque parece que es sencillo, pero después hay empresas chicas que tienen altísima rentabilidad y empresas grandes que tienen grandes dificultades. Entonces, cualquier criterio es un criterio difícil de que te cierre siempre, porque las situaciones pueden ser diversas. O sea, si son gobiernos, todas estas modificaciones... Yo creo que son parte de la agenda que está pendiente, de una agenda que ya tuvo avances, porque tuvimos la ley de personería jurídica, tuvimos dentro de la LUC la de las ocupaciones, que yo creo que ha sido un avance que ha sido asumido a esta altura por todo el conjunto del mundo laboral. Hemos hecho unas cuantas cosas que hacen parte de lo que de alguna manera uno se siente contento de haber trabajado, ¿no? ¿Por qué en la publicidad que se está haciendo, que ya estamos en época de publicidad electoral también, sobre todo en televisión, hay un solo partido, que es el Partido Nacional, que habla de todas las obras de este periodo de gobierno? Desde infraestructura, pasando por la economía y bueno, todo lo que ustedes ya habrán visto. Sí. Los demás partidos que integran la coalición de gobierno, usted alguna mención hace el tema del trabajo. Y No, los todas. Bueno, y los demás no reivindican la gestión de gobierno. ¿Fue un gobierno de la coalición o del Partido Nacional? No, ese fue un gobierno de la coalición, esto es clarísimo. ¿Y por qué no usa el spot usted también entonces? Nosotros estamos haciendo varios spots, pero centrados sobre todo en la trayectoria dentro del Ministerio de Trabajo, porque es una gestión muy identificada con quien habla, y como yo soy el candidato del partido, bueno, nos pareció que había que Pero no va a decir esa focalizar. ruta nueva la hicimos nosotros y puede aparecer usted. Pero perfectamente, nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos parte de este gobierno, y además, en el caso del Partido Independiente, yo diría que además de los temas laborales, los temas vinculados con la equidad de género, están muy directamente vinculados a nosotros a través de Mónica Botero. Los cambios que ha habido en materia de lo poco que se avanzó, pero se avanzó en reforma del Estado, se debe a la gestión en la Oficina de Servicio Civil. Y en educación, el presidente del Instituto de Evaluación Educativa es Javier Lacida, que es un compañero. O sea, le ha pedido prestado el spot a Delgado, entonces lo usa usted. Podríamos generar coautoría, digamos. Sí, por supuesto. Cada uno tiene su estrategia y cada uno tiene sus recursos. Entonces, nosotros elegimos focalizar primero en la trayectoria política de quien habla, hay un spot sobre eso. Segundo, ¿pero no le molesta que se reivindique solo un partido todas estas obras? A mí lo que no me molesta... Termina firmando el Partido Nacional, no firma... Sí, porque... coalición. Bueno, yo siento que somos copartícipes de eso, pero tampoco estuvimos en todos los lugares. Lo que nos tocó a nosotros lo hicimos bien y lo reivindicamos y creemos que la gente puede confiar en nosotros. O sea, cuando yo digo, los políticos muchas veces decimos cosas parecidas, pero al final el tema es a quién le crees. Y yo creo que los ciudadanos hoy saben que a nosotros nos pueden creer. ¿Le invito a una pausa? Claro. Continuamos a partir de ¿Quién es quién? Con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, doctor Pablo Mieres. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además ¿Quién es quién? Continuamos en ¿Quién es quién? A través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, doctor Pablo Mieres. Si gana Álvaro Delgado, anunció que su ministro de Economía va a ser Diego Labat. Si gana Yamandu Orsi, anunció que su candidato a ministro de Economía va a ser Gabriel Odone. Los dos tienen, por lo menos a nivel del mundo financiero y económico, un prestigio muy importante. La pregunta hacia usted es, ¿cualquiera de estos profesionales le da tranquilidad como ministro de Economía? Sin duda que Diego Labat ha tenido una actuación impecable, tanto en su primer función en la vida política, que fue como director en minoría en el directorio de ANCAP, en el periodo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y luego en el Banco Central. La trayectoria de Labat en el Banco Central hay que sacarse el sombrero. Logró bajar la inflación de una manera que hacía muchos años que no existía en Uruguay, mucho tiempo, y además lo hizo de manera sostenida y con mucha idoneidad. En el caso de Odone, que lo conozco personalmente hace mucho tiempo, tengo una muy buena opinión de él como técnico. Me ha decepcionado mucho su salida posterior al momento en que es anunciado como eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio. Me decepcionó porque cambió de postura, no sobre el fondo,
pero sí sobre el tono, con respecto al riesgo que existe en el caso de que se apruebe el plebiscito que impulsa el PIT-CNT. Él escribió una columna hace un año, septiembre del año pasado, una columna durísima sobre el plebiscito del PIT-CNT, explicando muy bien. Lo decepciona eso, pero técnicamente, si fuera ministro de Economía, ¿le da tranquilidad? Sí, ¿sabes por qué? No, a ver, lo que no me da tranquilidad es que con tal de lograr legitimidad interna es capaz de revisar posiciones que había tenido. Por eso decía, con respecto al plebiscito, estaba en una posición muy clara y muy contundente, y el día que lo anunciaron, al otro día dijo que no era el fin del mundo. No es un tema puntual. Pero el manejo macroeconómico... No, porque eso habla de algo, que es que cuando hay un tema de negociación política, entonces sos capaz de Usted dice que O'Donnell ahí traicionaría sus propios principios. A ver, O'Donnell piensa mucho más desde el punto de vista de economista como alguien de la coalición que como alguien del frente. Eso es clarísimo, clarísimo. Ahora, el tema es que con tal de evitar ser cuestionado, porque lo han cuestionado mucho a O'Donnell, entonces ahora el tema del plebiscito no es tan grave. Bueno, es gravísimo, y tu responsabilidad como técnico, pero también como político, es decirle a la gente que es gravísimo, porque en este país el Frente Amplio decidió lavarse las manos sobre el tema del plebiscito. Peor que eso, dar libertad de acción, que a esta altura se convierte en que la libertad de acción la ejercen los que están a favor del sí. Los que están a favor del no hablan bajito, poquito, y no explican nada. El único que salió, y yo debo reconocerlo, fue Mujica el otro día. La primera vez que yo escuché una voz contundente en contra del plebiscito dentro del Frente Amplio fue Mujica diciendo: si gana el sí es el caos. Bien dicho. Porque además es una cosa bien contundente. Entonces, a mí me preocupa que O'Donnell, entiendo yo que en el afán de acallar las críticas internas, pero si llegara el caso y es ministro, ¿lo pone nervioso o lo pone tranquilo? Vamos a ver, depende, porque esto me generó una decepción, pero espero que siga actuando de acuerdo a convicciones más de fondo. ¿Los mercados internacionales mirarían esto para saber los mercados qué pasa internacionales ya están mirando? Pero más allá del plebiscito, cosas. No, pero ese es el problema. ¿Miran si es un Lavato o es un O'Donnell el que está en la economía del Uruguay? Yo creo que siempre se fijan en quiénes son las personas que van a estar. ¿Y les da diferencia que sea uno o el otro o daría igual? Yo creo que lo que a los mercados le puede preocupar es los equilibrios internos dentro de cada uno de los bloques. Los equilibrios internos dentro del bloque de la coalición generan tranquilidad. El equilibrio interno dentro del Frente Amplio genera preocupación. Entonces, ese es el problema no es O'Donnell, el problema es cómo se distribuye el poder dentro del Frente, ¿no? Ustedes han propuesto 7 medidas para un nuevo compromiso de país, si es que ocurriera esto, que fue el compromiso que hicieron para hacer el gobierno de coalición actual. Entre esas medidas les destaco 3. Una es reducir la pobreza, sobre todo la pobreza infantil. 2, que haya menos deserción en la educación media, o sea, en los liceos, en educación secundaria. 3, que haya mayor transparencia. Cuando uno va a la otra propuesta, que es la del Frente Amplio, están las mismas 3. O sea, con otras palabras, pero hablan de lo mismo. ¿Qué termina diferenciando entonces los programas? Todos quieren menos pobreza, todos quieren que haya menos deserción estudiantil, todos quieren más transparencia. ¿Qué lo diferencia? Yo creo que es la confiabilidad. Al final es eso, es a quién le crees. El otro día en una reunión con jóvenes fue así. Yo planteé un montón de cosas y dijeron, uno de los muchachos dice: yo lo que veo es que muchos políticos dicen cosas muy parecidas. Y digo, el problema es a quién le crees. ¿Quién te da confianza de que lo que dice lo va a hacer? Y nosotros ahí sentimos que tenemos, digo el Partido Independiente, tenemos un plus, un capital generado, porque hemos sido muy claros, y incluso en el ejercicio de una gestión compleja como era el Ministerio de Trabajo, lo que dijimos lo hicimos. Nosotros dijimos, cuando asumimos, dijimos, este va a ser un gobierno, un ministerio de diálogo. Y cuanto más diferencias haya, más diálogo va a haber. Hubo diálogo permanentemente. ¿Para usted el Frente Amplio no es creíble? El Frente Amplio, lo que pasa es que tiene contradicciones internas muy grandes. Y yo diría a esta altura, los que sostienen las posiciones más radicales son los que ganan. Y eso me preocupa. El Frente Amplio es angosto, es mucho menos amplio que antes. Porque todo el sector de Astori se ha reducido enormemente. ¿Quién iba a pensar que Vergara iba a ser parte de la lista del MPP? O sea, hoy el Frente Amplio es MPP y Partido Comunista.
y un partido socialista que está un poco ahí adosado al Partido Comunista, un poco a la izquierda del Partido Comunista. Entonces, es un partido que se ha achicado. ¿La coalición sí es creíble? La coalición tiene cuatro patas, que van desde una pata bastante a la derecha, como es Cabildo Abierto, hasta una pata más hacia el centro-izquierda, que somos nosotros. Y en el medio están dos partidos grandes ¿Pero es que creíble tienen eso? alas. Sí, porque hemos funcionado, yo digo, La coalición prometió que la edad jubilatoria no se subía y se subió. No, la coalición no, la calle Pou, que bueno, es distinto. que es el que la lidera. No, pero que es distinto, porque en realidad nosotros no dijimos nada en la campaña electoral. La calle Pou dijo eso y reconoció que se equivocó. Pero, ¿por qué? Porque Saldain... También dijeron que no iban a aumentar impuestos y en pandemia tuvieron que hacer un impuesto. A ver, ¿qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué impuesto? A los empleados públicos, como que le tuvo que poner un impuesto en pandemia. Hubo una reducción para los cargos públicos, Sí, políticos. que es un impuesto. En realidad fue una señal de los que estábamos en cargos políticos de rebajarnos el ingreso. Y le recuerda que el IVA también lo aumentaron cuando le bajaron las tarjetas la posibilidad de descontarlo. Una cosa diminuta. Y habían prometido ahí sí como coalición que no aumentaban impuestos. Y se bajó el IRPF también poquito y el IAS también poquito. O sea, en realidad la carga tributaria no aumentó en este periodo de gobierno. A pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, la carga tributaria no aumentó. El Frente le busca el pelo al huevo, pero en realidad todos sabemos que no hubo ajuste fiscal, no hubo nada. Hubo una situación... Haciendo fin de esa charla de jóvenes que no estuve. Sí. Me imagino que cuando le hicieron ese planteo es, en campaña dicen una cosa y después explican que no lo hicieron. No, a ver, pará, pero volvamos a lo de los 60 años. Esto fue asumido por el presidente como una cosa que dijo, lo reconoció y dijo, y la realidad pudo más. Y Saldain le explicó por qué no había vuelta. Terminan no explicando que no se puede cumplir con algo. Pero lo que hicimos es muy valiente, porque nosotros podríamos habernos escudado en la pandemia, en la sequía. O sea, el gobierno anterior, el del Frente Amplio, el tercer gobierno del Frente Amplio, no tuvo ni pandemia, ni sequía, ni nada, y sin embargo Danilo Astori, en la mitad del periodo de gobierno anterior, dijo, hay que hacer una reforma de la seguridad social, ese va a ser el principal tema del próximo gobierno. Viejo, estabas en la mitad del gobierno, ¿por qué la pateaste para adelante? Y nosotros, que podríamos haber tenido más excusas para patearla para adelante, dijimos, no, vamos a hacer lo que hay que hacer, y lo hicimos. Y todos saben, todos los uruguayos sabemos, que una reforma de seguridad social no es demagogia electoral, porque lo que hay que tomar es decisiones que no son simpáticas, pero que son las que hay que tomar. Entonces, ahí probamos algo que tiene que ver... ¿Y eso confirma una credibilidad de ustedes? Sí, yo creo que sí. Sí. Y particularmente el Partido Independiente, yo hablo por el Partido Independiente, nosotros sentimos que hemos actuado con mucha usted a la gente le dice, no mire tanto el programa, mire a quién le cree. Ese es el mensaje suyo. No, el programa, por supuesto. Son parecidos los dos. El programa, y como son parecidos, ahí empieza a ser relevante a quién le crees. En el Mercosur. Y no haría, digo, en general los votantes hacen eso, votan a alguien que les parece que es creíble, ¿no? En el Mercosur, ¿tiene sentido que seguirse quedando? Lleva décadas, no nos deja que Uruguay negocie nada, le va mejor a Chile, que es libre asociado, que a nosotros que somos miembros plenos. ¿Le gusta el esquema de Chile para irse? Si hoy tuviéramos que elegir, probablemente sí. El problema es que ya estás. Y la verdad... Puede cambiar de estatus. Pero es costoso, porque eso trae... A ver, si vos querés abrir un acuerdo bilateral con otro país, y ya eso te genera problemas, porque tus vecinos empiezan a trancarte, algunos, siempre uno, o uno u otro va alternando según qué gobierno haya en cada uno de esos dos países. Imagínate si nosotros estamos dispuestos a cambiar el estatuto. Yo creo que Uruguay tiene que asumir una realidad y dejar de discutir si podemos irnos o no del Mercosur. No está arriba de la mesa. La cantidad de implicancias y costos que tendría, incluso, sobre todo comerciales, pero no solo comerciales, para Uruguay irse del Mercosur hace inviable eso. Entonces saquemos de la mesa la posibilidad de irnos. La posibilidad de cambiar el estatuto es una posibilidad que hay que trabajarla muy cuidadosamente, gradualmente y de dudosa viabilidad. Pero usted iría por ahí. Esa es una posibilidad, yo no la descarto, pero no la estoy aconsejando hoy. Yo creo que Uruguay hoy tiene que seguir, yo creo que tenemos una oportunidad en los ámbitos multilaterales, porque la probabilidad de que Argentina o Brasil bloqueen
una posibilidad de, por ejemplo, de entrar en el Acuerdo Transpacífico, donde hay 22 países. Ahí es difícil. Imposible. Entonces ahí podés avanzar. Y bueno, hay que avanzar por ahí y avanzar en mejorar el acceso a los mercados donde ya tenemos acuerdos, que lo que hay que hacer es profundizarlos. Quiero aumentarle a las madres en situación de vulnerabilidad económica la posibilidad de tener un subsidio más extenso, llevándolo a 3 años. ¿Quién paga eso y por qué el objetivo de esto? Va a costo de la Ley de Promoción del Empleo. Es decir, lo que nosotros anunciamos el otro día es que a nosotros nos parece, a ver, cuando nosotros decimos hay que bajar la pobreza infantil a la mitad, y eso es viable, es posible de realizar en un periodo de gobierno. Eso significa aumentar transferencias, pero también darle viabilidad a los hogares que están en situación de pobreza, que en la inmensa mayoría son hogares de jefatura femenina. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hay que ayudar a la inserción laboral de esas mujeres, porque para poder darle sostenibilidad y que no dependan solo de las transferencias, hay que generar las posibilidades de un trabajo estable. Entonces ahí lo que a nosotros se nos ocurre, la Ley de Promoción del Empleo prevé montos diferentes de subsidio, y hay el máximo, que es el 80% durante un año, que es un subsidio por trabajo protegido, que es para sectores vulnerables. Entonces decimos, bueno... Usted lo triplica con esto. Claro, lo extendemos por 3 años. Bueno, sí. Es un año, lo triplica. Sí. ¿Y hay para pagar eso? Sí, hoy hay porque la Ley de Promoción del Empleo tiene un fondo asignado ¿Y eso puede quedar permanente que no se ha sea agotado. Los primeros 3 años de gobierno, si es un gobierno otra vez? No, eso debería ser una posibilidad. Pero el tema es que eso, para que ocurra, tiene que haber una empresa dispuesta a contratar una mujer, jefa de hogar, que tenga a su cargo hijos en situación de pobreza. Pero el Estado podría bancarlo como algo permanente. Sí, porque no estamos hablando de números muy grandes. Efectivamente, estamos hablando, a ver, en el total, si vos tomás de 0 a 6 años y asumimos que nacen 30.000 niños por año, son 180.000 niños los que hay entre 0 y 6 años. De esos 180.000, unos 36.000, que es el 20%, son los niños en situación de pobreza. Y esos 36.000 no viven todos, uno en cada hogar. En general hay más de uno. ¿Usted calculó con esto? Hay unos 20.000 hogares. ¿Usted calculó y de esos 20.000 hogares, sí, las mujeres jefas de hogar son 16.000. De las 16.000, que consigan que una empresa lo contrate y que tenga las condiciones para contratarse, debe ser un porcentaje muy, muy bajo. ¿Con eso tiene estimado cuánto podría bajar la pobreza infantil? No, eso es un elemento adicional. Lo que nosotros sí tenemos estimado... ¿Mueve mucho la aguja o la mueve poco? Es que nosotros lo estimamos por transferencias. O sea, el cálculo, y ahí sí hay un incremento de gasto importante para aumentar las asignaciones familiares, las tarjetas de Uruguay Social, todo lo que es ingresos. Lo que pasa es que para ser sostenible el cambio de estatus, pasar a la línea de pobreza, no alcanza con que entre plata todos los meses un poquito por arriba de la línea de pobreza. Tenés que crear condiciones de más largo plazo. Asignaciones familiares, ¿está bien que se mantenga el régimen actual que tiene contrapartidas de ir a un centro de estudio y controles de salud? O, como está proponiendo el Frente Amplio, que sea una partida que se da independientemente de que hagan este tipo de a mí no me han convencido de que no sea necesaria la condicionalidad. Lo que sí creo es que la condicionalidad tiene un objetivo, que no puede ser quitarle la asignación, sino que la persona cumpla con la obligación. Entonces, la forma en que se administra la condicionalidad es lo que yo creo que eventualmente se puede cambiar, para decirlo más claro. Si usted le dice a una familia, mire, usted va a cobrar la asignación familiar, pero tiene que mandar a sus hijos a la escuela, y la familia no manda, o el padre o la madre no manda al niño a la escuela, usted pierde la asignación familiar. Pero lo tengo que hacer de tal manera que el momento en el que establezco esa sanción sea suficientemente a tiempo para que esa familia corrija y mande al chiquilín a la escuela, y no que el chiquilín pierda el año. O sea, no cuando ya pasó todo el control. Después de las vacaciones de julio, ya perdió el año. Se queda sin la partida y las sin dos el cosas. O sea, habría que arrancar antes el control. Exactamente. Ese es el si en abril no está yendo, ahí apretás. Y después, bueno, el gurí vuelve, y entonces todo bien, seguís pagando la asignación y el gurí está en la escuela. En el final del programa, como hacemos con todos los candidatos a presidente, también para usted, es que pueda completar esta frase. Y es decirle la frase como comienza y usted la completa. Si yo fuera presidente,
Si yo fuera presidente, dedicaría las 24 horas del día a encontrar los caminos para que el Uruguay sea un lugar en donde todos podamos vivir mejor, que es la razón de la lucha política, por lo menos la que yo entiendo. Y eso significa pensar en soluciones básicas, permanentes, de manera tal de que el piso de la sociedad sea un piso más alto para todos los uruguayos. Doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, gracias por ser parte de Quién es Quién. Encantado, un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.